Bien, entonces, en la clase pasada habíamos visto cuál es el proceso que se realiza para conectar una máquina sincrónica generadora a la red eléctrica. Entonces tenemos dos posibilidades con esta máquina, la que esté trabajando como generador y que también pueda trabajar en la máquina sincrónica como motor. Cuando esta máquina es excitada de tal manera que entrega potencia reactiva capacitiva a la red, a la barra infinita, entonces estaría realizando la función que cumplen los capacitores en la corrección del factor de potencia. En consecuencia, esta aplicación se denomina como de condensador sincrónico o compensador sincrónico. También vimos que en un sistema trifásico, en una máquina trifásica sincrónica, la fórmula para obtener la potencia aparente es la que vemos aquí. De hecho que habíamos estado trabajando con el equivalente monofásico, en donde se podía calcular la potencia activa de la máquina a través de esta expresión. Si es que tenemos esto como potencia activa para un equivalente monofásico, la potencia total será 3 veces multiplicado este valor. Y en la parte de la potencia reactiva aparece este otro término en donde evidentemente se puede tener un numerador que sea positivo o negativo. En el caso de que nos dé aquí un valor negativo, entonces tendríamos una potencia reactiva negativa, que es la que corresponde a un efecto capacitivo. Vamos a continuación a hacer un pequeño resumen entonces de cómo serían en los diagramas fasoriales para estos casos de funcionamiento de la máquina. Tomemos en cuenta el primer circuito o diagrama que ustedes ven aquí a la izquierda, en donde aparece la corriente fluyendo de izquierda a derecha. Es decir, estamos trabajando con la condición de generación. La corriente va desde el voltaje inducido a E sub 0 hacia la red de potencia infinita. Entonces, esto corresponde a la operación como generador. También recuerden que habíamos puesto una gráfica en donde se dibujaba la potencia activa es decir, este componente que están viendo que es función del seno del ángulo delta. Entonces esa potencia activa, al ser una señal senoidal, tendría esta forma en el primer cuadrante. Pero también, al ser una función seno, puede graficarse en lo que correspondería al tercer cuadrante de esta manera. Entonces, si aquí ponemos potencia activa P, y aquí en el eje horizontal, el argumento de la función seno, que es el valor de delta, entonces vimos que cuando el ángulo delta es positivo, entonces la máquina estaría funcionando como generador.
Y si el ángulo delta es negativo, la máquina estaría operando con motor. Ahora, tengan en cuenta que para estar claros en esto de que el delta es positivo, el delta es negativo, evidentemente debemos utilizar como referencia el voltaje terminal E, porque con respecto a este voltaje se habla de un ángulo positivo o un ángulo negativo. Entonces, allí estaría el fasor voltaje terminal E. Como vemos en el caso de el diagrama de la izquierda, la corriente fluye desde sub 0 hacia la red de potencia infinita. Estamos en el caso de generación, entonces el ángulo delta debe ser dibujado positivo. Como ustedes saben, ese ángulo delta es el que existe entre el voltaje terminal y el voltaje E sub 0, el voltaje inducido. Entonces podríamos dibujar ese voltaje de esta forma. Tomen en cuenta también que la suma, voy a poner aquí unos potenciales referenciales simplemente para que se ubique más fácilmente cómo serían esos voltajes. Si es que la componente de generación, el voltaje inducido es sub 0, tiene esta polaridad instantánea, la corriente fluye hacia la derecha, aquí tendríamos una polaridad instantánea más menos, y evidentemente en el bus infinito también tendríamos este potencial más menos. Por lo tanto, si en el diagrama fasorial estamos dibujando el voltaje sub 0 de esta forma, este voltaje sub 0 va a ser en definitiva la suma del voltaje terminal más este voltaje XS que aparece aquí, o en XS más bien, que sería el E sub X. Entonces, en este diagramita que tenemos que hacer para armar el diagrama fasorial, tenemos que sumar el voltaje terminal E más el voltaje E sub X. Y ese resultado nos daría E sub 0. Entonces aquí nos falta simplemente dibujar lo que vendría a ser el voltaje E sub X, que sumado con E, evidentemente nos da el voltaje E sub 0. Entonces le ponemos allí el voltaje E sub X. Bien, ahora si es que nos concentramos solamente en esta reactancia sincrónica, ya está dibujado el voltaje E sub X. En una inductancia, en una bobina, sabemos que el voltaje adelanta a la corriente 90 grados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, la corriente debería ser dibujada atrasada 90 grados respecto a este voltaje E sub X que está aquí. Por lo tanto, se puede dibujar esa corriente I de esta forma. Aquí va a formar un ángulo de 90 grados con el voltaje E sub X. Bueno, aquí estaría la corriente I. Bien, recuerden que todos estos componentes que estamos dibujando acá son fasores. Entonces aquí debe estar con la barrita que indica que es un fasor. Cada uno de estos voltajes y esta corriente aquí. También pongamos aquí lo que sería el ángulo delta, que corresponde al formado por el voltaje terminal y el voltaje inducido. Y adicionalmente, si usted le ve aquí a la red de potencia infinita, tiene el voltaje terminal aplicado
y por acá estaría ingresando la corriente I. Por lo tanto, entre este voltaje terminal E y la corriente I se forma este ángulo teta que está viendo aquí. Este ángulo teta es el que le va a dar en definitiva el factor de potencia del circuito. Finalmente, en esta parte de la máquina operando como generador, podemos escribir la ecuación fasorial que ustedes ya conocen. El voltaje sub cero va a ser igual al voltaje terminal E sumado con XS multiplicado por J y por I. Entonces pongamos más J XS por I. Nos va a quedar así. O podríamos haber puesto también directamente E sub X. Este voltaje acá. Bien, entonces aquí estos son fasores. A propósito de esto, tenga usted en cuenta que cuando escriba estos componentes de voltajes o corrientes, tenga presente que son números complejos. Y esos números complejos pueden ser sumados o restados, pero como tales, como números complejos. En la prueba anterior, alguien de ustedes había puesto para sumar dos números complejos, simplemente sumaba el módulo del uno con el módulo del otro. Eso no está bien. Entonces tiene que hacerlo en forma compleja. Bien, finalmente, en esta parte de generación, se puede escribir que la potencia activa trifásica que nuestro generador está entregando a la red va a ser igual a 3 veces el voltaje terminal por la corriente de línea, ambas magnitudes de estas en valores eficaces, y esto multiplicado por el coseno de teta. ¿Sí? Entonces podemos calcular de esta manera. La potencia activa trifásica que está entregando la máquina a la red eléctrica. Usted puede decir, bueno, pero aquí está también la expresión para calcular la potencia activa trifásica que la máquina está entregando. 3 veces voltaje inducido, voltaje terminal sobre reactancia sincrónica por el seno de delta. O sea, no hay problema. Nos va a dar lo mismo, ¿no? En un caso trabajamos con el factor de potencia, que es coseno de teta, y en el otro caso trabajamos con el ángulo de desfasamiento entre el voltaje terminal y el voltaje inducido. Bien, entonces esto para la cuestión de generación. También se podría calcular la potencia reactiva a través de esta expresión. O, si usted prefiere, podría poner 3 veces voltaje terminal eficaz, corriente de línea eficaz y el seno de teta. ¿Sí? En todo caso, para el análisis de este compensador sincrónico, se utiliza más bien esta expresión que está viendo aquí. Entonces, fijarse bien, cuando hablemos de un delta positivo o de un delta negativo, usted acuérdese de esta estructura de aquí. El voltaje terminal es su referencia, y si el delta es positivo, ¿qué le indica? Que el voltaje sub cero está hacia arriba simplemente. El voltaje inducido es sub cero. Si el delta es negativo, tiene el voltaje referencial, el voltaje terminal, con un ángulo de cero, y dibujaría hacia abajo el ángulo delta. Y allí tendría que trazar el voltaje inducido E sub cero. Bueno, entonces para la parte de generación
Espero que esto esté más o menos claro, que no tengan dudas. Si es que tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Antes de pasar a la parte de resumen de lo que sería la máquina operando como motor. Bien, entonces, cuando la máquina está funcionando como motor, fíjese en este diagrama que está puesto aquí. La máquina está tomando corriente desde la red eléctrica o desde el bus infinito. Es decir, aquí la corriente está llegando hacia nuestra máquina. Eso es básicamente el cambio que se va a tener aquí. Ahora, trabajando con este voltaje inducido de sub cero, esa corriente muy bien podría estar también en sentido contrario. ¿Sí? Esa es justamente una de las ventajas que tiene esta máquina. En consecuencia, aquí vamos a analizar los dos casos. El primero, si es que la corriente está ingresando a la máquina, que sería básicamente el caso de que esta máquina esté operando como motor propiamente. Y sube. La corriente está ingresando a la máquina, efecto motor. Si es que esto es así, entonces pongámosle aquí para I sub M. I sub M, es decir, la corriente ingresando a la máquina. ¿Qué es lo que vamos a tener para este caso? Asimismo, se puede remarcar aquí lo que serían los potenciales instantáneos en estos elementos. Tendríamos en XS potencial más, potencial menos, y en E sub 0 de igual forma más y menos. Entonces, para esta situación nos va a quedar la siguiente ecuación matemática. El voltaje terminal E, que estamos viendo allí a la salida del bus infinito, va a ser igual a la suma de la caída de voltaje en la reactancia sincrónica más el voltaje E sub 0. Entonces escribamos esto. E sub 0 sumado con J XS por IM. Pongámosle para distinguir, para saber con qué corriente estamos trabajando. I sub M es la corriente que ingresa a la máquina. Entonces estos son fasores. Y la corriente también es un fasor. Entonces estaríamos en esta situación. ¿Y qué es lo que va a pasar con la potencia activa, por ejemplo? La potencia activa se calcula para ya el sistema trifásico como 3 veces el voltaje terminal multiplicado por la corriente que está fluyendo por el circuito, que sería I sub M. No se olviden, estos dos, voltaje y corriente, son valores eficaces. Y esto de aquí tendríamos que multiplicar por el coseno del ángulo teta. Entonces veamos cómo estaría ese ángulo coseno, o ese ángulo teta más bien. Para eso tendríamos que visualizarlo dibujando el diagrama fasorial correspondiente. Entonces vamos a construir aquí ese diagrama. Ya sabemos, le cogemos al voltaje terminal E como referencia. Y a propósito, cuando ustedes resuelven las pruebas,
no están haciendo diagramas, no están haciendo diagramas factoriales o representaciones del circuito. Eso normalmente le permite a usted resolver correctamente el problema. Eso por una parte. Por otra parte, están también haciendo lo siguiente. Si les pido calcular la potencia activa, usted pone la formulita que está viendo aquí para la potencia activa. Y a continuación dice, esto de aquí es igual a 2320 kilovatios, por ejemplo. Y vaya usted a saber con qué E sub 0 está trabajando, con qué E está trabajando y cuál es el ángulo delta. Es decir, en algunos casos, por ningún lado de la hojita de evidencias que usted me sube, encuentro cuál es el seno, cuál es el ángulo delta que está utilizando, cuál es el E y cuál es el E sub 0. No hay. Simplemente pone esta fórmula y al lado la respuesta. Entonces, eso significa que hay algo que no está bien. Por lo tanto, para las siguientes pruebas, necesito que usted me ponga paso a paso. Usted es el que está resolviendo el problema, ¿no es cierto? Tiene que saber todo. Entonces, si me pone esta expresión de aquí, quiero ver a continuación cuál es el E sub 0 que está utilizando, cuál es el voltaje terminal que está utilizando, cuál es el ángulo delta. Si me pone simplemente la fórmula y al lado el resultado, eso no sirve. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan en cuenta esta observación. Bien, entonces, en esta parte tenemos ya dibujado el voltaje terminal. Como estamos trabajando en el caso de motor, la máquina está absorbiendo corriente de la red. Eso significa que el ángulo delta va a ser negativo. Entonces, ubiquemos, por ejemplo, el voltaje terminal de esta manera. El voltaje inducido, perdón. Aquí estaría el E sub 0. Alguien puede estar pensando, ¿y por qué le dibujo al E sub 0 más grande? Puedo dibujarle también más pequeño. Entonces, eso ya depende del caso particular que se trate. Lo importante es que usted sepa que aquí está el ángulo delta. El ángulo delta es negativo para la operación como motor. Aquí la máquina está tomando corriente del bus infinito, entonces hay el funcionamiento como motor. Se da ese caso. Y finalmente, entonces, con esta ecuación que están viendo aquí, podemos escribir que el voltaje terminal es igual a E sub 0. Allí está dibujado el E sub 0. A este E sub 0 tenemos que sumarle este término, que viene a ser el E sub X, que están viendo acá arriba, ¿no? El E sub X. Entonces, aquí tendríamos que poner el fasor E sub X, que estaría así. Y entonces aquí ponemos E sub X. Entonces, una vez que tenemos estos tres fasores, podríamos también dibujar cómo estaría esa corriente I sub M. Para eso, ¿qué tenemos que hacer otra vez? Véngase usted a esta reactancia sincrónica XS. Por este elemento está pasando esta corriente y se genera esta caída de voltaje, E sub X. En un elemento inductivo puro, nuevamente le repito, el voltaje E sub X adelanta 90 grados a la corriente. En consecuencia, si ya está aquí dibujado el E sub X, podríamos hacer una proyección hacia arriba de ese E sub X, simplemente con el fin de poder identificar cómo va a estar la corriente.
este voltaje está adelantado respecto a la corriente. Entonces, la corriente deberíamos dibujar con un ángulo de 90 grados respecto a ese voltaje. Digamos que ahí está 90 grados. ¿Sí? Entonces, esta sería la corriente I sub M que tendríamos circulando para este primer caso. Entonces, la proyección de esta corriente hacia arriba me va a generar un ángulo de 90 grados respecto a esta línea verde, que es, en definitiva, la dirección que tiene el voltaje sub X. Entonces, aquí se puede ver claramente que el voltaje E sub X está adelantando 90 grados a la corriente I sub M. Si es que no le ve fácilmente esto, simplemente desde este mismo punto central, usted dibuje el E sub X así, una paralela y ya está. ¿Cierto? Entonces ahí se vería claro que el voltaje sub X realmente está adelantando 90 grados a la corriente. Entonces estamos así. Y finalmente, entre esta corriente y el voltaje terminal, tenemos el ángulo θ que está puesta en esta formulita de aquí. Este sería el ángulo θ. ¿Sí? Estamos así para este primer caso. Bueno, creo que en esta primera condición de trabajo no hay mucha dificultad. Bien, de igual forma se podría sacar, como les digo, la potencia reactiva. 3, voltaje terminal en valor eficaz, corriente de línea en valor eficaz y el seno de θ. Así sacaríamos la potencia reactiva. En todo caso, fíjese usted que en esta fórmula para la potencia activa tenemos aquí el valor de E, que es valor eficaz, es una cantidad positiva. Lo mismo sucede con el valor eficaz de la corriente I sub M, es una cantidad positiva también. Y el coseno de θ. Mire aquí en el diagrama fasorial. Este ángulo θ es menor que 90 grados. Por lo tanto, el coseno de este ángulo va a ser también positivo. Entonces, toda esta potencia me está dando positiva aquí. ¿Sí? Estamos tomando potencia de la red. Bueno, y el otro caso que podría manejarse también acá es de que la corriente fluya en sentido contrario. En este caso, vamos a poner, si la corriente está fluyendo desde E sub 0 hacia la barra infinita, hacia el bus infinito, tendríamos aquí lo que correspondería a una corriente tal como tenemos en el caso del generador. Una corriente I sub G, saliendo del voltaje inducido y suministrando esa corriente al bus infinito. Esa opción también es posible. Tenemos que trabajar con la corriente de excitación I sub X, ¿sí? Para modificar el E sub 0 simplemente. Entonces tenemos las dos opciones. ¿Qué pasaría entonces si estamos operando en esta segunda circunstancia? Si es que hacemos este cambio, eso va a ser, bueno, pongamos aquí también para I sub G, entonces, para I sub G. La corriente circulando al revés. Entonces, para la corriente que está en azul, podríamos también poner referencias en los voltajes instantáneos en estos elementos. La corriente está yendo hacia la izquierda, entonces aquí en la reactancia sincrónica vamos a tener una caída de tensión más menos y el voltaje terminal seguiría estando
más menos. Recuerden que ese voltaje terminal está dado por el bus infinito. No podemos hacer nada respecto a la magnitud de ese voltaje. Y tampoco a su frecuencia. Entonces, para esta segunda condición, la ecuación que tenemos que escribir es la siguiente. En este caso, el voltaje terminal en, vamos a ponerle por aquí, el voltaje terminal en será igual al voltaje que aparece aquí, E sub 0, menos la caída de tensión en la reactancia sincrónica, JXS multiplicado por IG. ¿Sí? Entonces tendríamos esa ecuación que sería la que gobierna este segundo caso de nuestro circuito. Bien, entonces para hacer este diagrama fasorial, le voy a hacer con color verde. Bien, tendríamos lo siguiente. El voltaje terminal que estoy utilizando como referencia en el primer caso se va a mantener allí. Entonces tenemos allí el mismo voltaje terminal como referencia. También podemos trabajar con el mismo voltaje inducido E sub 0. Se mantiene también ese voltaje. Pero aquí lo que va a cambiar es la caída de voltaje en XS. Ahora el XS tiene polaridades contrarias a la del caso anterior, porque la corriente se invirtió. Eso quiere decir entonces que aquí el E sub X cambia de sentido. ¿Sí? Estamos así ahora. Entonces, miren, ahí cumplimos con esta ecuación. El voltaje terminal E va a ser igual a E sub 0 menos el voltaje sub X. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, el voltaje E sub 0 será la suma del voltaje terminal más el voltaje E sub X. En consecuencia, aquí lo que tenemos que considerar es este cambio en el sentido de la corriente simplemente. Si cambiamos de dirección la corriente, eso significa 180 grados de alteración con respecto al caso original. Si en el caso original la corriente estaba así, esta era nuestra I sub m, y ahora cambió de dirección, quiere decir que aquí la corriente I sub g debe estar así. 180 grados girado respecto al caso anterior. Entonces aquí tendríamos la I sub g. ¿Cuál sería el ángulo teta? Evidentemente aquí el ángulo teta va a ser este de acá. A este le podríamos poner un teta 1. ¿Sí? Y entonces, si es que queremos escribir la ecuación para la potencia activa, esa potencia activa va a quedar igual a 3 veces el voltaje terminal. A ver, sería el voltaje terminal en valor eficaz por la corriente I sub g, en este caso, y por el coseno de teta 1. Nos quedaría así esa formulita.
Entonces, mire que en este segundo caso, el teta 1 evidentemente es mayor que 90 grados. Si tiene un coseno de un ángulo mayor a 90 grados, esta cantidad va a ser negativa. Eso quiere decir que aquí me quedaría una potencia negativa. Bueno, y posiblemente alguien se esté preguntando, pero no hay potencias negativas efectivamente. Esto más bien hace referencia al hecho de si la máquina está recibiendo potencia o si la máquina está entregando potencia. ¿Sí? Bueno, y con esto estaría prácticamente completo el análisis de los casos que se pueden presentar en nuestra máquina sincrónica. Entonces recuerde que variando la corriente de excitación podemos cambiar el flujo interno en la máquina y cambiando este flujo el voltaje inducido. Entonces, alterando este voltaje inducido, podríamos hacer que la corriente salga de E sub 0 o que la corriente llegue a E sub 0. Y entonces tenemos la posibilidad de que esta máquina trabaje como compensador sincrónico, con potencia reactiva capacitiva generada a través de esta máquina. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a estos diagramas que se han presentado aquí, a los cambios que se pueden dar en cada caso? Disculpe si una conversación no me quedó muy claro o tal vez no lo escuché. ¿El ángulo de la corriente inversa es equivalente a 90 grados hacia la corriente nominal que parte? ¿O no? A ver, no la escuché bien, ¿me puede repetir, por favor? Que mi pregunta es que si el ángulo que se forma en I sub G es equivalente a 90 grados a la corriente I sub M o no. O tiene valores totalmente diferentes. Verán, Perdón, la corriente I sub M estaba así. sí, Como usted ve, esa corriente estaba llegando a nuestra máquina. Si es que ahora la corriente está saliendo, hay un ángulo de 180 grados de diferencia. es mi Entonces, pregunta. entre las dos corrientes tenemos ese ángulo de 180 grados, precisamente es este de aquí. Este es el ángulo entre las dos corrientes. Ya. 180 grados de diferencia. En caso O, de que, sí, en caso si de es que que usted, podamos, sí, a ver, espérese un ratito. Usted también podría visualizar esto tomando en cuenta el resultado de esta ecuacióncita de aquí. ¿Sí? Usted ve que aquí aparece el voltaje sub X que está dibujado acá en verde, ¿no es cierto? Este voltaje sub X se está sumando con el voltaje terminal y da como resultado L sub 0. Entonces, concéntrese ahora en esta impedancia, en esta reactancia sincrónica y la corriente que tiene usted aquí en color azul, ¿sí? La caída de voltaje es más menos y este voltaje va a estar adelantado 90 grados respecto a la corriente I sub G. O lo que es lo mismo, la corriente I sub G va a estar retrasada 90 grados respecto a este voltaje. Como ya tenemos dibujado aquí este voltaje, entonces respecto a este voltaje E sub X, debo dibujar la corriente retrasada 90 grados. Entonces, si le traslado este voltaje sub X al origen, voy a dibujarle eso, tendría que hacerlo así. Aquí está el voltaje sub X. Ese es el E sub X. Y si este sistema fasorial, como habíamos dicho desde el inicio, está girando en sentido antihorario, por un punto referencial que usted ponga, un punto de observación aquí, por ejemplo, ¿cuál es la primera señal eléctrica que va a pasar? Aquí está el voltaje sub X para el segundo caso. Este es el E sub X. Entonces, primero pasa
el E sub X, este que he trasladado al origen, y luego pasa la I sub G. Entre este I sub G y este E sub X hay 90 grados, entre el voltaje y la corriente, ¿sí? Eso es visto desde el punto del voltaje generado en la reactancia sincrónica. Usted debe estar claro que si estamos tratando con una bobina pura que es atravesada por una corriente, se genera un voltaje y ese voltaje está adelantado 90 grados respecto a la corriente. Eso estamos viendo aquí. Le da lo mismo, partiendo de esta I sub M original, dibujar directamente la I sub G. Está ahora en sentido contrario. ¿Cuál es el ángulo que las diferencia? Es 180 grados. Da exactamente lo mismo. Listo, ya se le consulta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Inge y en magnitud serían iguales o difieren? Bien, ¿qué pasa con las magnitudes? Como usted puede ver aquí, de por medio está formado el ángulo teta. Teta en el primer caso y teta 1 después, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que cambie la corriente 180 grados? Tenemos que actuar sobre E sub 0, es decir, sobre la corriente de excitación que aparece aquí, sobre I sub X, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto que el ángulo se movió 180 grados respecto a la corriente, tocaría ver cuáles son las condiciones operativas para saber la magnitud de este I sub G. Aquí, por las condiciones del dibujo que hemos puesto, debería entenderse que las magnitudes son las mismas. ¿Por qué razón? Porque aquí los E sub X tienen la misma magnitud, los E sub X, ¿no es cierto? Son igualitos en magnitud. Lo que cambia es 180 grados también entre ellos. Eso significaría que al ser XDC constante, las magnitudes de las corrientes son las mismas, ¿sí? Pero esto de aquí no se va a mantener como regla, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en este gráfico se ve claramente que la operación de esta máquina y los dibujos que hemos hecho dependen del ángulo delta, ¿sí? ¿Qué pasa si usted hace la inversión de corriente, pero el ángulo delta no se mantiene constante? Ha cambiado el delta. ¿Por qué razón, por ejemplo? Porque la potencia activa es otra. Entonces hay que estar atentos a eso. No tome como regla que siempre van a ser estas magnitudes de corriente las mismas. Tiene que analizar en función de los parámetros iniciales y finales de su circuito. Aquí, evidentemente, no hemos movido delta, por eso es que se mantiene la magnitud del voltaje sub X idéntico. Y las corrientes también tendrán idéntica magnitud. Pero este es un caso especial, un caso particular, diría yo. Usted puede estar trabajando con esta máquina como motor, en donde la corriente está ingresando. Y luego puede cambiar la excitación para que la corriente más bien salga. Pero esa corriente que sale puede salir con un valor distinto en módulo respecto al que entraba antes, ¿sí? Entonces tengan en consideración eso. Bueno, entonces tal vez para manejar estas cuestiones, estas gráficas, estos parámetros eléctricos, vamos a resolver algunos ejercicios para ver cómo se debe proceder en estos casos. Bien, veamos el siguiente problema. Dice: un alternador trifásico conectado en estrella tiene una impedancia síncrona de valor 0 más J10 ohmios por fase. Está acoplado a una red de potencia infinita de 11 kilovoltios y 60 hercios. Para una determinada excitación, la máquina entrega a la red una corriente de 250 amperios con un factor de potencia unitario. Posteriormente, y manteniendo la potencia activa constante, se eleva la excitación hasta que la corriente de carga es 300 amperios. Entonces, mire, aquí justamente estamos haciendo algo parecido. Partimos de que la máquina inicialmente tiene un voltaje inducido que genera
una corriente de 250 amperios hacia la red. Y luego, cambiando la excitación de la máquina, conseguimos enviar a la red eléctrica una corriente de 300 amperios. Entonces hemos cambiado la corriente de excitación, ha cambiado el E sub 0, el voltaje inducido, y ahora la corriente que enviamos al bus infinito es de 300 amperios. Dice calcular literal A, el factor de potencia cuando se suministra 300 amperios. Claro, aquí el ángulo teta hay que encontrarlo. Y B, las fuerzas electromotrices, es decir, cuánto vale el voltaje terminal, cuánto vale el voltaje inducido. Y ángulos de carga en ambas situaciones. Entonces, este ángulo de carga es el que también se pide encontrar y básicamente estaríamos hablando de los ángulos, el teta, el que me da el factor de potencia, ¿no? Y literal C, las potencias activas y reactivas suministradas. Bien, entonces resolvamos el ejercicio. Bueno, entonces, como les digo, siempre es bueno de que usted ponga un diagrama, aunque sea pequeño, para que vea objetivamente qué es lo que está pasando ahí. Vamos a suponer, aquí está nuestro voltaje. Aquí va a estar, pongámosle más bien aquí la red de potencia infinita. Y las conexiones a tierra correspondientes. Note que aquí estoy dibujando lo que viene a ser el equivalente monofásico. Y aquí estaría la reactancia sincrónica. Bien. Entonces aquí vamos a tener nuestro voltaje inducido E sub 0 en la reactancia XS. Y de los datos del ejercicio, en este primer caso, la corriente está entregándose al bus infinito, por lo tanto fluye en esa dirección. Bien. Está acoplado a una red de potencia infinita de 11 kilovoltios. Entonces, esta red de potencia infinita, mientras no se diga lo contrario, va a ser una conexión, a ver, una conexión así. Ya, muchos generadores, muchas cargas conectadas en ella. Bien, entonces, esta red de potencia infinita tiene un voltaje de 11 kilovoltios. Estos ya sabemos. Primero son voltajes eficaces y segundo son voltajes entre las líneas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos voltaje entre líneas de 11 kilovoltios. Si el ejercicio no le dice específicamente que esté conectado en una configuración delta, usted tiene que suponer que estamos trabajando en una configuración en Y. Y por lo tanto, este voltaje que se da como dato es el voltaje entre líneas. Bueno, la frecuencia de estas señales son 60 Hz y se dice que para una determinada excitación, la máquina entrega a la red una corriente de 250 amperios. Entonces pongamos aquí esto, inicialmente esta corriente
tiene un valor eficaz de 250 amperios. Note que esta corriente del equivalente monofásico va a ser también la corriente de línea de este sistema trifásico. Bueno, eso vimos antes, ¿no? Bien, esta corriente de 250 amperios se da con un factor de potencia unitario. Bueno, entonces para esta primera situación, calculemos un parámetro eléctrico que se va a necesitar. Dice que la potencia activa se mantiene constante. Entonces queremos saber cuál es esa potencia activa que se va a mantener constante. Por lo tanto, la potencia activa va a ser igual. Entonces, miren, aquí podríamos trabajar aprovechando que tenemos el voltaje entre líneas y la corriente de línea. Podríamos utilizar la formulita que nos permite sacar la potencia activa que habíamos visto a través de ese raíz de 3. ¿Sí? Entonces va a ser igual a raíz de 3 voltaje de línea, voy a ponerle, ya sabemos que son valores eficaces, solamente le pongo voltaje de línea, esto multiplicado por la corriente de línea y por el coseno de teta, ¿no es cierto? Esa es la formulita que habíamos visto. El coseno de teta, en donde este coseno de teta es el factor de potencia del sistema. Si estamos así. ¿Por qué aplico esta fórmula? Porque tengo los datos. Tengo voltaje entre líneas, 11 kilovoltios. Tengo la corriente de línea, que también es la corriente de fase, 250 amperios. Entonces ponemos aquí. Esto quedaría raíz de 3 multiplicado por voltajes entre líneas, 11.000 voltios. 11.000 voltios. Esto multiplicado por la corriente de línea, 250 amperios. Y por el coseno de teta, no se olvide, coseno de teta es el factor de potencia. Aquí están, 250 amperios con factor de potencia unidad. Entonces multiplicamos por 1. Bien, entonces para este cálculo de aquí tenemos un resultado que nos va a decir el señor Granada Alex. ¿Cuánto sale este cálculo? 13 kilovatios. ¿En cuánto? 4.763.13 kilovatios. Entonces ya tenemos la potencia activa inicial y que es la que se va a mantener constante. Bien. Entonces, posteriormente dice el problema, y manteniendo la potencia activa constante, se eleva la excitación. Es decir, nuestra máquina, para que suministre ahora 300 amperios, evidentemente este voltaje sub cero tiene que ser mayor. Y para aumentar este voltaje sub cero tengo que incrementar la corriente de excitación. No se olvide que cuando vimos esto de la máquina sincrónica, teníamos por un lado la corriente de excitación, nuestra I sub X estaba por aquí, y por acá estaba el voltaje inducido E sub cero. Entonces vimos que la gráfica que relaciona estos dos parámetros era prácticamente una recta para corrientes I sub X no muy grandes, y luego se producía la saturación. Entonces, para subir a sub cero, usted tiene que incrementar I sub X. Bien, entonces, esta potencia tiene que mantenerse constante. Y ahora lo que necesitamos es que la corriente valga 300 amperios. Entonces, simplemente igualo esta misma potencia. Igualamos otra vez a raíz de 3 y multiplicado por el voltaje entre líneas que no hemos cambiado,
Ese es el bus infinito, se mantiene constante este valor eficaz entre líneas. Lo que cambia es la corriente ahora. En vez de 250 debemos poner aquí 300 amperios y multiplicar por el coseno de teta 2. O en vez de poner aquí coseno de teta 2, podría poner directamente FP, factor de potencia 2. Entonces, de aquí podemos despejar cuál va a ser ese nuevo factor de potencia. Entonces, factor de potencia 2, factor de potencia 2 es igual a coseno de teta 2. Y este coseno de teta 2 ¿cuánto le da? Señor Salazar Cristian. Ya le hago. 15 me da 8,33. 8.33, no creo que eso sea así. El coseno tiene valores máximos que valen 1 y menos 1, el negativo. Es 0.83, Inge. Eso sí puede ser, 0.83. Bien, lo que equivale a un ángulo teta 2 de ¿cuánto? 33.56. Gracias, 33.56 grados. Bien, entonces ya tenemos los datos necesarios para responder a esta primera pregunta. Factor de potencia 0.83. Corresponde a un ángulo teta 2 de 33.56. 33.90, perdón. ¿Qué cosa? 33.90. Ya. Nos pongámosle aquí 33.9. 33.9 grados. Ya está. Bien. Luego dice calcular las fuerzas electromotrices y ángulos de carga en ambas condiciones. Bien, aquí podemos entonces empezar calculando cuánto vale el E sub 0 y cuánto vale el voltaje terminal en el equivalente monofásico. Entonces tenemos aquí el voltaje sub 0 y por acá el voltaje terminal E. Bien, respecto al voltaje terminal E, ya sabemos esto, tenemos un voltaje entre líneas de 11.000, entonces lo que hay que hacer es dividir esto simplemente para raíz de 3. Ya tenemos el voltaje terminal por fase. De paso, como hemos estado utilizando también este voltaje terminal como referencia, de una vez, si es que se quisiera hacer el diagrama fasorial, tendríamos que poner con un ángulo de 0 grados. Y entonces, ¿cuánto da ese 11.000 para raíz de 3, señor Enríquez William? No está presente, señor Enríquez, le ponemos una falta, ¿no? No, bien que sí, disculpe, estaba tratando de activar el micrófono. A ver, Me da 6.350,85. bien, 6.350,85 y el ángulo de 0 grados. Bien, entonces,
la corriente para el caso inicial, la corriente I1. La corriente I1 para la condición inicial. Dice que vale 250 amperios. 250 amperios. ¿Cuál sería el ángulo con que debería estar esta corriente? Nos va a decir el señor Maldonado Tito. No está presente el señor Maldonado. Bueno, le ponemos una falta. Señor Nicolás de Carlos. Buenos días, Inge. Con un ángulo de 0 grados, por lo que dice que el factor de potencia es 1. Correcto, gracias. Entonces, un ángulo de 0 grados porque el factor de potencia vale la unidad. Es decir, eso equivale a que aquí tendríamos un bus infinito que tiene una imagen, entre comillas, de ser puramente resistivo, ¿no? Entonces, ahí esta corriente que ingresa de 250 va a estar en fase con el voltaje terminal. Entonces, el ángulo que le corresponde también es 0. ¿Y cuál sería para el caso 2 la corriente? A ver, en el caso 2, ¿el voltaje terminal se mantiene o no se mantiene? En el caso 2, se mantiene, es un bus infinito, ¿no? Entonces ese voltaje se mantiene ahí. Y tendríamos que escribir entonces la corriente I2. La corriente I2, para cuando estamos manejando los 300 amperios, evidentemente voy a tener un módulo que va a valer 300. ¿Y cuál sería el ángulo? ¿Cuál sería el ángulo que debo poner aquí? Treinta y tres punto nueve. 33.9. ¿Alguien? Es menos. Profe, ¿no es menos 33.9? Ingeniero valor Menos positivo 33.9. 33.9. Correcto. A ver, ¿cuál es su nombre? Gutiérrez, profe. Muy bien, le vamos a poner una participación en clase el señor Gutiérrez. Menos 33.9 grados. ¿Sí? Entonces, tenga usted presente que este ángulo θ2 es el desfasamiento que existe entre el voltaje y la corriente. Entonces, por lo tanto, si aquí estoy tomando un voltaje terminal con referencia de 0 grados, la corriente va a estar retrasada este ángulo de 33.9 grados. Bien, con esto ya podríamos entonces obtener cuánto es el valor de la tensión E sub 0. Bueno, como se dicen las fuerzas electromotrices en ambas situaciones, calculemos lo que sería L sub 0,1 para el primer caso. L sub 0,1, tal como ustedes ven aquí en la grafiquita, va a ser en definitiva la suma de este voltaje terminal que tendría esta polaridad instantánea con este voltaje en la reactancia sincrónica. ¿Sí? Entonces simplemente aquí lo que hacemos es escribir voltaje inducido 1 va a ser igual al voltaje terminal, es decir, los 6.350.85 con un ángulo de 0 grados. A esto hay que sumar el voltaje en XS. Pero el voltaje en XS
va a ser J, aquí arriba está el dato de desimpedancia, J10, entonces ponemos aquí J10 multiplicado por la corriente inicial que teníamos, que es 250 con el ángulo de 0 grados. Bien, entonces realicen esta operación y el resultado nos va a decir el señor Cerón Alan. ¿Está presente, señor Cerón? Sí, Inge, ya le estoy haciendo. Gracias. Inge, saldría 6.350,85 en la parte real y en la parte imaginaria 2.500. A ver, de una vez pásela a la forma polar, por favor. Ah, ya. Ya, Inge, saldría 6.825,20 con un ángulo de 21,49. Gracias. 21.49 grados. Bien. Entonces, ese sería el voltaje inducido para el primer caso. Y luego tenemos que calcular el voltaje inducido para el segundo caso, E sub 0,2, que quedaría de la siguiente forma. Lo mismo, el voltaje terminal, que serían los 6.350.85, con un ángulo de 0 grados, más la caída de voltaje en la reactancia sincrónica, en este caso J10, multiplicado por la corriente para el caso 2. La corriente en el caso 2 tiene un módulo que es el valor eficaz de 300 y tiene un ángulo que es de menos 33.9. Entonces el resultado de esta operación nos va a ayudar
El señor Pedraza Mateo. Sí, ya un momento ya le hago. Listo. Inge, sale 8401.56 con un ángulo de 17.24. A ver, a ver, a ver. Era 8000. 8401.56 Ya. con un Uno. ángulo de 17.25. Gracias. Y entonces ya tenemos esto. Ahora entonces se podría también pedir, por ejemplo, que se realicen los diagramas fasoriales para los dos casos. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? Simplemente el voltaje terminal por aquí como referencia. Luego tendríamos para el caso 1, el voltaje sub 0,1 serían los 6825 con el ángulo de 21, estaría por allí. 6800 frente al terminal, este es más grandecito en amplitud, estaría por aquí. Entonces, este viene a ser el voltaje terminal E. Aquí estaría el E sub 0,1. Bueno, la corriente para el caso 1, ya sabemos, está en fase. El factor de potencia es unitario. Entonces, habría que dibujar ese en fase con el voltaje que aparece aquí, el voltaje. Ahí estaría la corriente. Y esta vale 250, ¿no? Con el ángulo de 0. Entonces aquí estaría el I1. ¿Cuánto vale para esta situación este ángulo delta 1? A ver, vamos a ver si le han captado la idea. Voy a preguntarle al señor Camino Jorge. ¿Cuánto valdría este ángulo delta 1? ¿Está presente, señor Camino? Bueno, le ponemos falta, señor Camino. Señor Cuaspa Carlos. Me falta. El señor Paredes Juan. Me falta, señor Ponce Jonathan. Presente, profe. A ver, señor Paredes, ¿cuánto es el ángulo de 1? Es profesor Ponce y es el ángulo de 21.49. 21.49, correcto. Está ahí, ¿no es cierto? Es visible eso. Usted tiene aquí el voltaje terminal con un ángulo de referencia de 0. Aquí está el voltaje E1.
Mire, aquí tiene el voltaje 1 y el ángulo para ese voltaje efectivamente es 21.49. Bueno, para el caso del voltaje terminal 2, el voltaje inducido 2, el ángulo se hace más pequeñito, ¿no? Es de 17.25. Entonces, asimismo, tendríamos que identificar, por ejemplo, los voltajes inducidos de línea. Recuerde que este es un equivalente monofásico de generación. El circuito trifásico de generación estaría de esta forma. Le ponemos aquí, interconectamos los tres generadores y salimos hacia la carga. Estaríamos así. Entonces, si ya tenemos los voltajes inducidos por fase, ya podríamos saber cuánto valen estos voltajes inducidos entre líneas. Simplemente, ¿qué hacemos? Multiplicamos el E01, estos 6.825.1 por raíz de 3. Y ya tendríamos aquí el voltaje entre líneas. Luego con el E02 hacemos lo mismo. Entonces eso no es nada nuevo, ya sabemos de esa cuestión. El ángulo delta 2 efectivamente sería este de aquí de 17.25. No habría problema tampoco en esto. Bien, el literal C dice las potencias activas y reactivas suministradas. Entonces, para el literal C, la potencia activa 1. La potencia activa 1 es el valor que tenemos allí de 63.13 kilovatios. ¿Cuál sería la potencia 2? Nos va a responder el señor señorita Calaborrano Carolina. ¿Cuál sería la potencia 2? No está presente la señorita Calabrano. Sí, profe. A ver, señorita, ¿cuál sería la potencia 2? ¿La misma? Correcto, es la misma, ¿no es cierto? Esa es la condición del problema. Dice, manteniendo la potencia activa constante se eleva la excitación. Entonces, la potencia activa 2 va a ser la misma. Bien, luego en el ejercicio dice las potencias reactivas suministradas. Entonces, para el primer caso, ¿cuál sería la potencia reactiva 1? Esto nos va a responder el señor Toro Ángel. La potencia reactiva 1 sería 0, porque se tiene como factor de potencia la unidad. Correcto, muy bien, señor Toro. Entonces, la potencia reactiva 1 sería 0 kilovoltamperios reactivos. Y bueno, a propósito que ya mismo dan la prueba, por favor, pongan las unidades. Hay cálculos que realizan y dicen S es igual a 700, por ejemplo, y 700 ¿qué? Hay que poner las unidades, ¿no es cierto? Potencias activas, vatios o kilovatios, potencias reactivas, kilovoltamperios, potencias aparentes, kilovoltamperios reactivos, perdón, y potencias aparentes, kilovoltamperios. Para el caso 2, ¿cuál sería la potencia Q2? La potencia Q2
que podría calcularse de una vez para el sistema trifásico como tal, a través de la formulita que ya sabemos, raíz de 3, multiplicado por el voltaje entre líneas, que serían los 11.000 voltios, multiplicado por la corriente de línea, que también es igual a la corriente de base, porque es una conexión Y, en este caso son 300 amperios, y esto por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? En este caso, señor García Alejandro. ¿Está presente, señor García? Bueno, en ese caso, señorita Moreta Talía. Sí, A ver, señorita Moreta, ¿está presente o le ponemos falta? sí es de 33.9. ¿Positivo o negativo? Negativo. No, señorita, positivo. Entonces, no se olvide, el ángulo, el factor de potencia, es el angulito que forma el voltaje con la corriente. El momento que usted tiene aquí una corriente de menos 33.9, le está diciendo que la corriente I2 está retrasada con respecto al voltaje terminal, nada más. ¿Sí? Pero aquí tiene que poner el seno de 33.9. Entonces, esta potencia reactiva 2, ¿cuánto le salió, señor Quingalombo Marcelo? Mm, 3187.94 kilovoltiamperios reactivos. Voltamperios reactivos. Kilovoltamperios reactivos, ¿no? Kilovoltamperios, ya. Kilovar. Bien, entonces con esto estaría prácticamente terminado el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, por si acaso, alguien que esté estudiando la materia en algún libro en particular y se encuentre por ahí, que en ese libro le hablan de una reactancia sincrónica, una reactancia transitoria, una reactancia subsincrónica y cosas de esas. Esos son valores que se utilizan para estudiar precisamente los estados transitorios de la máquina. Ese enfoque nosotros no lo hemos visto, no corresponde a los temas de estudio en esta materia. Así es que no se preocupen si usted ve ahí que le hablan de una reactancia transitoria de tanto, una reactancia subsincrónica o cosas parecidas, no le pare bola a eso y pase al siguiente problema. Esos temas no hemos estudiado acá. Bien, entonces, si no hay preguntas respecto a este ejercicio, vamos a proceder a realizar la prueba que estaba pendiente. Entonces, por favor, van
activar las videocámaras. Entonces, recuerde que todas las fórmulas que usted planifique utilizar deben ser puestas con los valores de voltajes, de corrientes, de ángulos con los que está haciendo ese cálculo. Si aparece una fórmula matemática allí y ha dado la respuesta, para mí no sirve eso. Tengo que saber qué valores está utilizando en cada variable. Entonces, por favor, tengan en cuenta ese detalle. Bien, entonces, por favor, este ejercicio le van a subir aquí en el aula virtual, en la parte inferior donde dice subir prueba 5. ¿Sí? Entonces ya está habilitado esto para que suban la prueba correspondiente allí. A ver, entonces les voy a compartir el ejercicio que deben resolver en este momento. No se olvide tampoco de poner el nombre en las hojas que suba. Y entonces, allí tienen ustedes el ejercicio a resolver. Por favor, hagan una captura de pantalla. Utilicen las herramientas recortes para que tengan el texto del problema a disposición en cualquier momento que lo necesite. Entonces, el tiempo disponible para resolver este ejercicio es de 15 minutos.